Bienvenidos al canal Vida para Ti y como siempre espero que estén bien. Aquí nuevamente compartiendo palabra de vida que edifique a cada uno de los que nos siguen a través del canal, de tal manera que la gracia de Dios siga manifestándose en sus vidas. Y hoy quiero compartirte una enseñanza que estoy segura que va a ser de mucha bendición y te va a ayudar a seguir avanzando y creciendo en tu vida espiritual y en todos los demás aspectos. Quiero enseñarte una oración, un tipo de oración que te va a sacar al otro lado. Hoy vemos cómo muchas vidas en medio de su crisis, en medio de su situación, andan buscando por todos lados, por todos los medios que hoy podemos accesar, esa palabra, esa fórmula mágica, como decimos, que los saque de la condición en la que están. Hoy muchas vidas quieren algo rápido, algo efectivo. Pues yo te voy a compartir algo que no es mágico, es divino, viene de los cielos. Un consejo que sí que te va a ayudar a avanzar en tu vida espiritual, te va a sacar del escollo en el que estás en tu vida, en el que está tu familia, en el que está tu matrimonio. Es un consejo milenario que no pasa a pesar del tiempo y que no lo supera ningún consejo humano. Sí, lamentablemente, escúchame bien, muy rechazado. A pesar de que es tan efectivo, muy rechazado, poco atractivo. Es más, inmediatamente me escuchas decir esto, lo más seguro que estás ahí pendiente, ¿qué va a decir? Porque eso es lo que yo ando buscando. Y tal vez, cuando yo te comparta lo que es, dice, ay, eso no sirve, ya viene esta, más de lo mismo. Eso no es lo que yo ando buscando. Si te sucediera eso, yo te voy a pedir que te quedes. Porque es que cada consejo que viene de parte del Dios de los cielos trae una sabiduría. Y todo lo que Dios nos aconseja y nos pide a través de las Escrituras, siempre es para beneficio nuestro. Y es un consejo que aplicado es bien efectivo. Y para eso vamos a ver dos personajes bíblicos. Uno aplicó ese consejo, el otro no. Y veamos a ver qué sucede. Ese consejo lo encontramos en el Padre Nuestro. ¿Quién no conoce el Padre Nuestro en el cristianismo? Es lo primero de las primeras clases que nos dan, ¿verdad? Ya sea en la catequesis, ya sea en la escuela bíblica. El Padre Nuestro. E incluido el Padre Nuestro, ahí tiene una partecita que dice, perdona mis pecados, como yo perdono a los que me ofenden. Ese perdona mis pecados es el que yo me voy a concentrar en esta parte. Porque al tú hacer esta, las demás van cayendo. Perdona mis pecados. O sea, que la oración que te saca al otro lado es la oración de confesión. La oración de confesión. Y aunque parezca bien sencilla, es de las más difíciles de hacer, de aprender, de practicar. Porque implica que yo tengo que reconocer mi verdad. Que yo tengo que detenerme, escucharme, ser honesto y dejar de buscar culpables. Implica asumir responsabilidad por mis actos.
Implica también reconocer mi estado como pecador y también reconocer que hay un Dios superior. Implica muchas cosas. Y en medio de un mundo de tanto humanismo, de tantas fórmulas de éxito, de avance, que en esa fórmula no está Dios, pues vamos a ir comprendiendo por qué es que muchos no avanzan. Y yo reflexionaba acerca de la condición de muchas vidas que uno aconseja, que uno acompaña. Imagínense, durante todo este caminar. Y si hay algo que detiene el crecimiento espiritual en unas vidas, si hay algo que detiene tu paz mental, tu propósito de Dios en tu vida, claro, tu prosperidad emocional, espiritual, física, porque Dios es bueno. Lamentablemente el enemigo en este tiempo ha querido tomar la palabra y tergiversarla a un punto donde todo lo que toma son las promesas y bendiciones, pero no habla acerca de la condición para poseerlas. Y debemos mantenernos en el perfecto balance de Dios, donde hay promesas, hay bendiciones, porque Dios es un Dios bueno y desea lo mejor para sus hijos, pero también habla acerca de la condición en la que deben vivir sus hijos. Lo que significa entonces que esta oración de confesión es necesaria que yo la aprenda y la tenga constantemente presente en mi relación con Dios y en mi relación conmigo mismo y con los demás. Y cuando yo observo, cuando yo medito cada caso que atiendo, uno de los mayores escollos, algo que más atrasa que avancen, y es una de las armas más poderosas que utiliza el enemigo, es precisamente el no querer reconocer mi condición, mis actos, mis errores, mis debilidades, mis flaquezas. En otras palabras, se nos hace muy difícil vivir en ese estado de humildad, en ese estado de reconocer que soy un pecador. Entonces, cuando eso acontece, nos lleva a un estado de rebelión y de soberbia. O sea que a un pecado le añadimos más pecados. Porque cuando yo no quiero reconocer mi condición, cuando yo no quiero reconocer mis actos, mis equivocaciones, y estoy en X condición por causa de, pues alguien tiene que ser culpable. Y el culpable no quiero ser yo. Por lo general, muchos en este proceso hemos pasado por ello. La tendencia es, qué interesante, usted no se ha puesto a pensar, amado hermano y amigo que me escuchas. La tendencia es echarle la culpa a Dios. Es rara la persona que yo me encuentre que diga, no, es por culpa mía, es por culpa mía. Entonces está el otro extremo de que eso fue el diablo, y todo es el diablo, y todo es el diablo. Hoy tenemos que madurar, amados, en este camino de la fe. ¿Ok? Porque casi siempre cuando uno analiza cada situación, el diablo no está por ningún lado. Porque el diablo
Bueno, va a tener el poder que usted le delegue y que usted le reconozca, sobre todo mentalmente. Porque el diablo es un enemigo derrotado. Y un enemigo derrotado no puede a mí vencerme. Así que a veces o es el diablo o es Dios. Pero muy difícil yo decir lo que dijo David. Te invito entonces a que vayamos a la palabra en el Salmo 51 y encontramos al segundo rey que tuvo Israel, que de hecho debió ser el primero, pero como Israel pidió en destiempo un rey, y cuando pedimos las cosas en destiempo y por capricho, pues casi siempre sale mal. Y a veces Dios lo permite para darnos unas grandes lecciones, como quiso hacerlo con el pueblo de Israel. En fin, que David es el segundo rey. Y aquí lo tenemos en una oración de confesión que fue la que lo sacó al otro lado. Porque mientras no hizo esta oración de confesión, no tenía paz en su vida. Vivía una vida oculta, aún siendo rey. Él sabía que había hecho algo mal. Y eso traía consecuencias a su vida espiritual, a su paz mental, a su relación con Dios. Y sobre todo, lo que los rodea, porque es que eso es así. Alcanzamos a todos los demás. Cuando no estamos nosotros bien, alcanzamos a todo el mundo. Y sucede que al pasar el tiempo, David no confesó, se quedó callado, y Dios en su misericordia, en su amor, para ayudarlo a salir de esa condición, lo confronta con aquello que lo estaba atribulando, con aquello que ni él mismo se atrevía a mirar ni confesar porque era difícil poder reconocer que él había hecho eso. Y muchas veces eso no sucede. No queremos mirar lo que hemos hecho. Y obviamente, todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo donde tenemos que detenernos y mirar qué hicimos para entender el por qué y cómo eso nos haya alcanzado en el aquí y el ahora para resolverlo aquí y ahora y poder seguir hacia adelante. Nos cuidamos de eso, pero una vez visto eso, lo echamos a un lado, creemos lo que dice la palabra, que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y Dios tiene algo nuevo y maravilloso que ya ha comenzado a hacer en tu vida y lo seguirá haciendo. Porque tampoco es que sigamos como un lastre arrastrando eso. Hay personas que jamás se perdonan lo que hicieron. Tampoco eso es bueno, amado. Todo tiene su tiempo. Y hoy es el tiempo de tu vida para que tú te detengas, tú reconozcas tu condición, tu pecado, tus errores, los confieses delante de Dios y cierres ese capítulo en tu vida en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene buenos pensamientos para tu vida. Aprendamos a vivir en esa sabiduría y en ese balance de Dios. Y no caigamos en extremos. No, que fue el diablo, no, que fue Dios. No, hermano, seamos maduros y en aquello que hayamos fallado reconozcámoslo y sigamos. Entonces, aquí tenemos a David en una oración de confesión, luego de haber sido confrontado por Dios mediante el profeta Natán. Mire, Dios lo que le hizo fue un favor. A pesar de que la confrontación fue violenta, fue un acto de amor de Dios para con David que le ayudó en cierto sentido a comprender lo que le estaba quitando la paz, lo que lo estaba deteniendo en su vida espiritual. Un acto de amor cuando Dios nos confronta con la verdad, cuando Dios nos invita a confesar nuestros actos, nuestras debilidades. Dios lo único que quiere es lo mejor para nosotros. Y parte de lo mejor para nosotros es reconocer nuestra condición. Y es una oración tan sencilla
Si hay una oración sencilla, es la oración de confesión. No es nada complicada. Y nadie te la tiene que enseñar. ¡Qué maravillosa! Porque nadie mejor que tú sabe bien lo que tú has hecho. David, en lo más profundo de su corazón, sabía muy bien que había pecado contra Dios, con nombre y apellido. He pecado. Sí, he adulterado. He asesinado. No le busquemos más vuelta. Y muchas de las personas que a veces uno trata en el consejo saben muy bien lo que han hecho. Tienen bien claro lo que les atormenta. Pero cuánto les cuesta reconocerlo y aceptarlo. Y yo quiero decirte que hay una oración que Dios quiere que tú confieses porque Él quiere sacarte al otro lado. Porque dice la palabra que el que se humilla, Dios lo levanta. Que Dios no echa afuera a ninguno de los que se acercan a Él en un estado de arrepentimiento y de humillación. Dios quiere que quites esa piedra que te está deteniendo porque Él te ama y quiere bendecirte aún más. Pero reconozcamos que la bendición de Dios, que la promoción de Dios que hablan muchos hoy, tiene un requisito y es arrepentimiento y humillación primero. Y no hay mejor promoción que tú vivir en paz contigo y con Dios y con los demás. Entonces, cuando el profeta de Dios vino donde David y le trajo un ejemplo, una historia. Qué lindo, ¿verdad? El Señor no fue tan directo. Dios es tan lindo que va tratando contigo conforme a tu condición. Y lo fue llevando poquito a poco. Y le hizo una historia muy parecida a lo que él lo había hecho. Y en esa historia, Dios lo que buscaba era que David se identificara con ese personaje. Hasta que lo confrontó con su condición. Y cuando Dios lo confronta con su condición, amado, ¿cuál fue la reacción del rey David? ¿Cuál es tu reacción cuando Dios te confronta con tu pecado, con lo que hiciste? Y a veces lo que estamos viviendo hoy es el fruto de todo un tiempo de desobediencia que tuvimos para con el consejo de Dios. Y hoy cosechamos lo que sembramos. Y al vernos hoy en la condición en la que estamos, pero ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? Y se nos olvida las misericordias que Dios tuvo por años para librarte de lo que estés viviendo hoy. O en otros casos donde el pecado cometido trae como resultado hoy la condición en la que estoy viviendo y tampoco quiero verlo. Pecados de desobediencia, donde actuábamos a pesar del consejo de Dios. En otros,
pecados donde tal vez no fue tan directo el consejo, pero por vivir una vida separada de Dios, lamentablemente Dios nos perdona, pero hay consecuencias. Y tampoco queremos verlo. Y es hermoso cuando David es confrontado con su verdad, con aquella que llevaba en su corazón y que él tenía muy claro lo que estaba viviendo hoy. Era por causa de lo cometido en el pasado. Pero David dice: sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti he ofendido y he hecho lo malo en tu propia cara. Porque cuando pecamos, lo hacemos a sí mismo. Nadie nos verá. Usted está fornicando, usted está adulterando, usted está robando. Y nadie lo verá. Procurará hacerlo bien en la oscuridad, bien oculto, pero el ojo de Dios lo ve. Y esa es parte del temor que David confesaba para Dios. Lo hice en tu propia cara. En tu propia cara. Y sé muy bien que lo hice yo solito, nadie me mandó. Cuando yo estaba allí en la azotea y miré a aquella mujer prohibida porque era casada y la deseé y la quise poseer y hice todo lo posible y mandé a matar a su marido. Qué terrible cuando David tuvo que ver toda esa maldad. ¿A usted no le ha sucedido que muchas veces cuando en ese proceso de oración y de confesión usted tiene que mirar hacia ese pasado y usted se siente avergonzado y usted dice: Dios mío, pero ¿y dónde yo tenía la mente? Uno siente una vergüenza terrible. Porque ya uno está en otro nivel de conciencia espiritual y de santidad. Pero en aquel tiempo, 10 años, 20 años, uno mira y dice: Dios mío, Padre, ¿cómo yo pude haber hecho eso? Y siente uno vergüenza. Y David, que fornicó y adulteró, asesinó, en ese momento no le echó la culpa a nadie. No se la echó a aquella mujer, no, era que ella estaba allí expuesta. Ella me sedujo. No, yo he pecado. No buscó otros culpables. Reconoció su condición de pecador. Reconoció su debilidad humana. Y apeló a la misericordia y al perdón de Dios. Y cuando usted hace ese tipo de confesión, usted avanza. Todo ese tiempo que David mantuvo ese pecado oculto, su vida se secaba. Cuando leemos en el Salmo 32, que dice claramente que mientras cayó y no hablaba acerca de eso, sentía que envejecían sus huesos. Mientras callé, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Las personas, cuando nosotros, porque también yo he pasado por eso, cuando nos resistimos a reconocer nuestra responsabilidad de nuestros actos, cuando nos resistimos a reconocer nuestra pecaminosidad, cuando nos resistimos a reconocer lo que hemos hecho mal, se nos va la paz, se nos va el sueño. Se afecta nuestra relación con Dios, se afecta nuestra relación con los demás. Enfermamos, nos debilitamos como David. Fue perdiendo fuerzas, fue perdiendo que la alegría, y muchos caen en depresión.
Muchos caen en estados de crisis de nervio, en ataques de pánico. Es triste, hermanos. Como ya hablaba con una profesional de la salud, y me decía que el consumo de medicamentos es una cosa impresionante. Y si es impresionante aquí en nuestra isla, en Estados Unidos, ni se diga. La clonopin, los ansiolíticos, los antipsicóticos. Es una cosa en este tiempo que hay adictos medicados, yo creo que más que los que hay en la calle. Hermanos, y todo esto lo que evidencia es la condición espiritual en la que viven las vidas. Y si hay algo que es una hermosa bendición, es cuando nosotros nos acostamos y podemos decir como David luego pudo aprender a decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, Señor, porque solo tú me haces sentir confiado. ¿De qué? ¿Confiado de qué? De que ha sido perdonado, de que ha sido restaurada su vida, de que Dios lo ama, de que está en paz con Dios, con Él y con los demás. Cuando usted tiene esa paz mental, usted puede dormir en paz. Cuando eso no acontece, necesitamos medicarnos. Pero en lugar de medicarte, la palabra de Dios es medicina para nuestra alma. Toma la palabra de Dios como tu medicina y ve aplicándola en cada área de tu vida y verás cómo vas a tener paz. Cómo vas a seguir experimentando la sanidad mental, emocional, física y espiritual para tu vida. He hecho lo malo en tu propia cara. Yo a veces, cuando he tenido que hacer esta oración, uno se siente incómodo con ella, porque es reconocer nuestra condición y en nuestra naturaleza adámica, en nuestra naturaleza caída, hay un cierto orgullo de no reconocer cuando nos equivocamos, de no reconocer que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Por eso es peligroso resistirse a esta oración, porque mientras yo me resista a reconocer mi condición, muy difícil que entonces yo reconozca que necesito a Jesucristo, el Salvador. Y si hay algo, como dijo David en esta oración, tú quieres que yo sea sincero. Dios quiere que tú seas sincero con lo que tú sientes, con lo que tú piensas, con lo que tú hiciste. Porque Cristo no vino a condenarnos. Cristo vino a acercarnos a Dios por medio de esa oración de confesión: yo soy pecador, Jesucristo, tú eres mi Salvador. Y en esa humildad, luego que reconocemos, le decimos: quítame la mancha del pecado, límpiame, lávame mediante la sangre, la única sangre que es capaz de quitarnos, de limpiarnos todo pecado, la sangre de Jesucristo. David tenía el deseo de reconciliarse con Dios, porque cuando tú haces esa oración, la haces de corazón, sientes el poder perdonador de Dios, el anhelo luego es querer acercarte a Dios y a los demás. Esa es una gran evidencia de que has hecho muy bien esa oración. Tu relación con Dios se restaura. Tu relación contigo mismo, porque te perdonaste a ti mismo, se restaura. Y tu relación con los demás. No obstante, cuando eso no acontece y nos resistimos, no pasamos al otro lado, como es el deseo de Dios. Y el otro personaje que tenemos en la palabra fue Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y dice la palabra
que hubo un gran escollo en la vida de Saúl, la soberbia, el no reconocer su condición y mucho menos reconocer esa misericordia, ese gran amor de Dios para con nosotros. Entonces, mira mi amor, cuando yo te hablo de la oración de confesión, esa oración de confesión, cuando la hacemos correctamente, ahí no hay culpable, ahí no hay excusa, Señor, yo he pecado, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago mi ejercicio, ¿verdad? En este caminar de fe, yo cometí los dos errores, los de Saúl. Sí, que los vamos a ver. Pero también he ido aprendiendo con la ayuda del Señor y me falta la oración de David, la correcta. Ten piedad de mí, Señor, he pecado. Entonces yo por muchos años también me resistía a esa oración por la condición en la que estaba mi corazón. Y hacía lo que hacía David y no avanzaba en mi vida espiritual ni mi relación con Dios, ni podía, cuántas veces uno ve la gente que quiere mejorar en su relación con Dios, quieren aprender a orar, quieren entender la Biblia, quieren prosperar espiritualmente, todo eso. Y hay un escollo y no logran identificar qué es. Y si hay algo que detiene todo eso, es precisamente cuando no hacemos esta oración de confesión, que es la que te saca al otro lado. Porque es que esta oración de confesión implica mucha humildad. Nos confronta con nuestra verdad de que somos pecadores y Dios es nuestro Hacedor y Cristo nuestro Salvador. Cuando a mí me sucedían cosas que yo no esperaba, que eran de mucho dolor, deseos que yo me había metido en el corazón y otros que Dios había prometido, pero yo lo quería aquí y ahora. Inmediatamente toda mi ira, todo mi coraje, todo mi dolor, yo lo volcaba contra Dios. Rara vez lo volcaba contra el diablo. Contra mí, tampoco. Era una ira terrible. Terrible. Y me daba coraje con Dios. Y ahí empezaba mi lucha. Eso afectaba todo lo demás en mi vida. Dios quiere arrancarnos toda esa rebelión que todos traemos en esta naturaleza adámica de no querer reconocer que Dios es Dios y nosotros somos pecadores. Que Dios es todo y nosotros no somos nada. Eso no es tan fácil. Eso es así. Somos orgullosos, hermano. Entonces, miren la diferencia. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, he pecado contra Dios, soy pecador. Pero cuando David es confrontado por el profeta Samuel, cuando Saúl es confrontado por el profeta de Dios, yo te voy a dar ¿cómo te voy a decir? Te voy a dar esta frase y esta siempre te va a dar luz para que puedas identificar el obstáculo, lo que está impidiendo que tú hagas la oración de confesión de manera correcta y efectiva. Apréndete lo que eso va a ser de tremenda bendición para tu vida. Saúl, cuando fue confrontado por el profeta Samuel, le dieron una instrucción. Vas a hacer esto por 2 veces y en las 2 falló. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. En ninguna hacía conforme a como se le decía. Y cuando era confrontado, siempre decía, pero es que
Vamos a verlo. Pero es que, y cuando somos confrontados con nuestra condición, con nuestros actos, y ponemos un pero es que, estamos en terreno peligroso, en terreno de rebelión, en un terreno peligroso. La actitud nuestra debe ser, amén, Señor. Eso es así. Eso es verdad. Ahí yo me equivoqué. Mire, cuando yo veo procesos en mi presente que yo tengo clarito que son consecuencias de procesos de desobediencia en mi vida pasada, que no quise hacer lo que Dios me dijo, y eso ha traído como consecuencia lo que yo estoy viviendo en unas áreas en mi vida y lo tengo claro, porque verdad que tú lo tienes claro. Vamos a hablar verdad. Dios quiere que tú seas sincero, primero contigo. ¿Verdad que muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy, como decimos por acá, fueron buscaditas? Te las buscaste tú. Entonces, no pierdas el tiempo engañándote. No, pero es que tú no sabes. Pero es que, no. Porque es que cada vez que le ponemos esa frasecita, nos vamos alejando más de la paz espiritual y mental. Y de avanzar. En vez de avanzar, vamos para atrás, vamos para atrás. Y cuando yo hacía ese ejercicio mental, que no lo hace la persona que no quiere confesar su verdad. Cuando usted no quiere confesar su verdad, ¿qué usted hace? ¿Verdad que sí? Sigue buscando de dónde pegarse para no tener que reconocer lo que lleva dentro. Pero el otro ejercicio es el que es correcto. Si yo me voy a meter adentro, voy a hacer ese ejercicio, pero no para buscar culpables, sino para buscar la misericordia, la ayuda y el perdón de Dios. Y pasar al otro lado. Y cuando Samuel le dice, ¿por qué desobedeciste las órdenes que Dios te dio? ¿Por qué desobedeciste el consejo de Dios? Si hubieses obedecido, no te aconteciera lo que hoy estás viviendo. ¿Por qué no te dejaste llevar? ¿Por qué sigues pecando si sabes que eso a Dios no le agrada? ¿Por qué? Son preguntas directas, son preguntas cerradas, no dan espacio, son directas a la confrontación. Y preguntas cerradas y directas nos acorralan para que no miramos ni a izquierda ni a derecha y podamos ver la verdad, pero cuando no queremos eso, siempre nos escapamos y dice, pero es que tú no sabes. ¡Qué duro lo que eso me dice esa persona! ¡Qué insensible! Si ella supiera. En terreno peligroso, mi amor. ¿Por qué no obedeciste la instrucción de Dios? Y ahí cuando nos confrontan de esa manera, nos da coraje. No me diga que no, hermano, porque yo he estado ahí, ¿sabe? Nos da coraje. Y ahí queremos buscar argumentos para seguir defendiendo nuestra rebelión y nuestra condición. Tú no sabes, no me juzgues. Estás en terreno peligroso, mi amor. Y lo fue llevando más y le dijo, ¿por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Lo fue que llevando y confrontando aún más directo con su verdad. ¿Por qué te quedaste? O sea, le puso el dedo en la llaga. Ahí.
Le puso nombre y apellido a su pecado. Lo siguió encajonando. ¿Y qué dijo Saúl? No, yo estoy seguro de lo que hice. Lo que pasa es que yo cuando vi que los soldados se estaban marchando, yo tenía que hacer algo, Samuel, porque me iban a dejar solo. ¿Cómo yo iba a esperar hasta que tú llegaras si tú te tardaste? Porque empezamos a echarle la culpa a Dios, al consejo de Dios, al mensajero de Dios. No es que tú lo que me pediste a mí no fue fácil. ¿Y por qué entonces tú no llegaste como Dios te mandó? Porque yo vi que tú te tardaste, pero es que el profeta le dijo exactamente, vas a esperar tantos días. Y cuando yo llegue hacemos esto, porque el que tenía que presentar el holocausto era el sacerdote, no era él. Pero cuando nosotros no confiamos en Dios, cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestro tiempo y a nuestra manera, echamos a Dios para un lado. Tú no funcionas, tú estás muy lento, tú no sabes hacerlo, déjame hacerlo yo. Y Dios lo permite. Para que podamos entender que nosotros no somos capaces jamás de hacer lo que Dios sabe hacer en su tiempo, a su manera y cuando Él quiera. Y si no queremos aceptar esa soberanía de Dios en nuestra vida, ¿qué hace Dios? Pues dale para adelante. Sigue echándome la culpa a mí de que yo no sé hacer las cosas, de que yo prácticamente soy bruto, yo no sé. Dale tú. Y Dios permitió que Saúl le hiciera las cosas entonces a su manera y le echara la culpa al profeta de Dios y a Dios mismo. Cuando Dios lo que estaba era pesando el corazón de este rey para firmarlo en su reino. Y lo mismo pasa y dice la palabra en la escritura que ha de acontecer con cada uno de aquellos que queremos entrar al reino de los cielos. La puerta está abierta para todos, pero sepamos que seremos probados como el oro, porque esa salvación costó un buen precio, la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz. Y será probada para saber exactamente, realmente, por qué queremos pertenecer al reino de Dios. Si son por las bendiciones, por las otras cosas que nosotros queremos y no nos interesa lo que Cristo hizo en la cruz. Seremos pasados por el fuego y Dios lo permitirá. Para que siga saliendo la escoria que todos traemos dentro, de rebelión, de soberbia. Y Dios nos vaya purificando y conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y podamos tener entonces esa hermosa bendición de estar con Él por toda la eternidad. Por eso dice bien la palabra, la puerta bien estrecha, pero espaciosa la que lleva a la perdición. Y Dios no la va a abrir conforme a nuestros caprichos. O nos bajamos, nos humillamos para poderla atravesar o nos perdemos. Así de sencillo es esto, hermano. Y nosotros queremos que Dios acomode esa entrada conforme a nuestros deseos. ¿Y cuánto se está viendo eso hoy, hermano? ¿Cuánto se está viendo eso hoy? Queremos acomodarla. No, yo quiero pasarla, pero a la manera mía. Y Dios permite que nos engañemos porque dice la palabra que el que no quiere creer la verdad, pues siga viviendo en su mentira. Al fin y al cabo, la entrada al reino la controla el Dios de los cielos. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Y vuelve otra vez entonces el profeta y lo corrige y le dice, mira, Saúl, a Dios lo que le agrada es que lo obedezcan, no tanto que hagan cosas por él. Y sigue dándole una lección de lo que es el conocer a Dios. Y vuelve, sí, tú tienes razón, pero es que tuve miedo. Y ahí viene otra excusa para seguir sosteniendo su acto de pecaminosidad y de rebelión. Eso está bien, pero es que yo te quiero decir algo más que me pasó.
Y cuando Dios vio esa actitud que por nada se quiso humillar y reconocer que se había equivocado, perdió la gran oportunidad de haber sido afirmado en el trono como rey. Pero eso no te tiene que pasar a ti, porque aún está la puerta abierta. Y si esta es la actitud en la que tú te encuentras, mi amor, tranquilo, todos pasamos por ella. Todos somos pecadores y todos tenemos también la oportunidad de corregir nuestra rebelión, nuestra actitud. Por eso dice la palabra, que el que toca, Dios abre. El que llama, Dios le responde. Tú lo único que tienes que decir, ay, fíjate, yo no lo había visto así. Ay, Padre, yo ni sabía que eso para Dios era una rebelión. Sí, porque a veces actuamos por ignorancia. Ay, Señor, pero yo no quiero ser así. Fíjese que él fue bien fuerte en esta actitud y siguió. Yo reconozco, pero por favor, trátame como un rey. O sea, que Dios siguió escarbando en ese corazón, escarbando, hasta que salió la verdad que había en Saúl. A él lo que le interesaba era más su prestigio, su estatus, y muchas personas no quieren reconocer su condición por orgullo. Y él lo único que quería era que el rey los reconociera, el pueblo lo reconociera como rey y que Dios lo afirmara, pero no le interesaba para nada su relación con Dios. Y eso lo vemos hoy constantemente dentro del pueblo de Dios. Lo único que me interesa es ser promovido, ser reconocido, tener un ministerio poderoso, majestuoso. Aunque la relación con Dios no tenga ninguna importancia ya. Reconóceme como rey, afírmame. Donde tenemos que procurar estar bien afirmados es ante la presencia del Santo de Israel. Samuel le dijo, ¿tú estás loco? ¿Estás loco? ¿Por qué tú actúas así? Si hubieras obedecido los consejos de Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Y es que cuando hacemos contrario al consejo de Dios, no prevalecemos. El reino de Dios en nuestra vida no prevalece. ¿Y qué es el reino de Dios que no prevalece? Pues todo lo que Cristo vino a traer, esa paz, esa justicia para con nosotros y con los demás. No podemos disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. No podemos entrar, no podemos ser afirmados porque hay un requisito celestial y es la oración de confesión. Yo soy pecador. Contra Dios he que pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mira, cuando las vidas fallan en esta, cuánto atrasan todo lo demás. Yo por muchos años viví en rebelión. Cuánto tuve yo esa actitud de Saúl, echándole la culpa a Dios. Y aún muchas veces sabía lo que el Espíritu Santo me decía y que yo debía hacer y no quería hacerlo. Tuve miedo. No quería hacerlo. Y eso trajo consecuencias a mi vida. Tuvo que enfrentar yo mucho más dolor. Por orgullo, es que tú no sabes. Uno muchas veces lo que quiere es que ser reconocido, ser promovido. Y no, yo no puedo, eso no puedo saberlo y esto no, porque ¿qué van a decir? Y todo ese rollo que uno tiene adentro. Pero cuando uno quiere vivir para Dios, a uno lo único que le importa es estar en paz con Dios. Y no le importa ya a uno más lo que piensen los demás. Porque al fin y al cabo, ante quien vamos a estar es ante la presencia del Señor. Cuando no hacemos esta oración de confesión, nos destruimos a nosotros mismos.
¿Verdad que no tienes paz? ¿A que no duermes bien? ¿A que no tienes ánimo? Porque es que todo lo demás se derrumba. Y cuando tenemos coraje con Dios, mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Pero aquí está el Dios de amor, que nuevamente te sale al encuentro para explicarte lo que te está pasando y darte la solución. Solamente Dios quiere ayudarte a que pases al otro lado, pero no podemos pasar al otro lado a la manera nuestra. Hay una sola manera, y es a la manera de Dios. David adulteró, asesinó, pero luego de ese pecado se humilló ante Dios y su vida prosperó de una manera hermosa. Y del linaje de David vino el Salvador. ¿Cuántas cosas David se hubiese perdido si no se hubiese querido arrepentir y humillar? ¿Cuántas bendiciones te has perdido y te perderás tú y tus hijos, tu casa? Saúl fue desechado, pero estamos en el tiempo de la gracia. Y dice la Escritura que Dios no quiere que ninguno se pierda ni que viva lejos de Él, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, de parte del Señor, yo te invito a que te sinceres contigo mismo. Si fallaste, fallaste. Que hay cosas que no entiendes, pues se lo dices al Señor. Pídele ayuda. David mismo dijo, yo siento que me seco, no tengo paz. Estoy acabado. Ten piedad de mí, Señor, y renuévame en mi espíritu, porque siento que muero. Después de haber confesado su pecado, soy pecador. Lo malo lo he hecho, he desobedecido, no seguí tu consejo, hice como me pareció, aquí, allá, allá, tan, todo lo que tengas que hacer. Y después ruégale por misericordia y yo te aseguro que Dios te va a levantar en el nombre de Jesucristo, porque Dios te ama. Y no hay un Padre celestial más hermoso y bueno que Dios. No hay uno como Él. Dice la Escritura que si nosotros, siendo malos, pecadores, como padres siempre procuramos darle lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre celestial no está dispuesto a darnos a nosotros, sus hijos. Lamentablemente, porque desobedecemos, tiene que corregirnos, tiene que disciplinarnos, pero es su mismo amor el que lo lleva a actuar de esa manera, buscando restaurarnos nuevamente en la cercanía con Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hay un gran peligro cuando comenzamos a enojarnos con Dios, a echarle la culpa a Dios. Terminamos haciéndonos uno con su enemigo. Aquel que puso en duda en su reino su bondad, su naturaleza amorosa, y lo acusó delante de sus ángeles y fue echado de su presencia. Que Dios nos cuide de caer en esa condición por medio del dolor y de los sufrimientos, del orgullo y de nuestras rebeliones. Oremos a Dios como oró David en el Salmo 103. Ten piedad de mí, oh Dios. No me pagues conforme a mis rebeliones. Y que Dios perdone todos nuestros pecados y nos ayude a levantarnos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Y por sobre todas las cosas, nunca dudemos del amor de Dios y que Dios es bueno y que todo lo que tiene para nosotros es bueno. Esa es el arma poderosa que usa el diablo
a través del dolor, a través de este mundo lleno de maldad, cuestionar la naturaleza de Dios y hacernos ver que el malo es Dios, cuando el malo, el que nos odia, nos aborrece, es Él. Cuidémonos de no caer en esa trampa y roguémosle a Dios para que arranque de nosotros todo lo que se levante a causa del dolor y nuestra fragilidad humana, todo lo que se levante en contra de Él y nos libre de la tentación de dudar del amor de Dios y que Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y que la paz de Dios venga a tu vida y puedas nuevamente sonreírle a la vida. Dios te bendiga.